Ya no se habla del pacto de pandilla, ya no se habla del tema de Panamá. Quieren que todo eso se olvide, ¿no? En las redes sigue circulando y ahí es donde nosotros estamos leyendo que la gente está muy molesta. La gente está muy molesta. Y creo que es importante ir destacando que la gente rechaza y sigue rechazando el tema de la minería. No se nos ha olvidado el tema de la minería. La gente sigue rechazando de manera contundente porque es un tema de vida, de derecho al agua. Y hay defensores del agua que han sido capturados. Por supuesto que son temas álgidos, difíciles. Ojalá no se le quiera expresar a la gente y decirle, usted solo tiene que opinar de esta manera. La democracia se defiende. Y creo que es importante que también los otros partidos políticos también emitan opinión, no sean cobardes. Salgan, hablen, por lo menos digan, aquí estoy. Háblenle a sus votantes, a la gente que confía en ustedes, díganles algo. Pero no, callan de manera cómplice. Pero aquí está el FMLN. Independientemente de los ataques, independientemente de todo lo que quieran decir de nosotros, de manera valiente vamos a defender a la gente. Ahí, por ejemplo, estábamos viendo noticias de ataques permanentes contra nuestro partido. Todos los días. 6 años después se sigue hablando que el Frente es responsable. 6 años después que el Frente es culpable de lo que está pasando. No. Ya tienen el poder absoluto, completo, total, de todo. Ya no tienen por qué quejar. Ya no tienen por qué culpar. Ya no tienen por qué señalar a los otros. Porque ustedes son también los mismos de siempre. Porque de allí vienen. Vienen de los partidos que ustedes señalan. De ahí vienen. No pueden esconder el pasado, difícil, imposible. Y por lo tanto, cuando señalan también se autoseñalan. Por eso hay que ser responsable y comenzar a trabajar un proyecto de país de cara a recuperar el agro, la agroindustria, el comercio internacional, la inversión extranjera, a recuperar el honor de haber sido considerado antes de los mayores productores de café, de haber sido mencionado como el país donde tenía la destreza en la producción agropecuaria, industrial, agroindustrial. No de balde nos dijeron los japoneses de Centroamérica. Y ahora, la cárcel del mundo. Una gran diferencia. ¿Qué prefieren ustedes que nos den? Que nos digan, como antes, el país mayor productor de café después de Brasil, los japoneses de Centroamérica, los chinos de la región por su capacidad de generar opciones, o que digan el país de las cárceles, de la persecución, del odio, de la división, del odio de clase. Entonces, el posicionamiento nuestro va de cara a lo que la población opina, de lo que la población está expresando en redes, y la gente está preocupada por la educación. Está preocupada porque no se están reconstruyendo las 5,000 escuelas. Está preocupada por la cantidad de proyectos abandonados, como el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa. Y se lee en redes, por ejemplo, que el Hospital Rosales no va a ser un hospital, va a ser un centro de día, de atención como una clínica normal. ¿Por qué? Porque también uno lee, en redes lee de que ya no hay especialistas y por lo tanto no pueden haber especialidades en los hospitales. Porque también uno lee en redes de que una de las pretensiones que tienen es la privatización de la salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente expresa, por ejemplo, que el problema de los chorros lo quisieron resolver capturando empresarios de buses y se muere uno en la cárcel. ¿Quién va a dar respuesta de eso? A la familia. ¿Quién va a dar respuesta de ese tema? Eso es lo que la gente expresa en las redes, su preocupación. Gratuidad de los buses durante 7 días, sí, pero apareció la queja de la gente ahora en redes de que el recibo de luz y agua salió aumentado, a veces hasta el doble. Entonces no era gratis. Además no es gratis porque sale de los impuestos del pueblo. ¿A qué vamos a llegar entonces? Primero,
capturas y más capturas. Así se va a desarrollar el país, así se va a resolver el problema de la economía, así se va a resolver el problema de la agricultura, así se va a resolver el problema internacional que tenemos como país, de que todo el mundo ignora a El Salvador, no hay inversión de nada. Así se va a resolver el problema del medio ambiente, por ejemplo. Así se va a resolver el problema de las escuelas, de los hospitales, de la carencia de medicina. Ahí está la gente durmiendo en el suelo en los hospitales. Y es una realidad. Leemos en redes gente que ha sido despedida solo por protestar la falta de medicamentos. Yo recuerdo cuando los gobiernos del frente, allá iban a hacer reportajes, medios, prensa, y sacaban, por supuesto, las falencias del sistema de ese momento, pero no las virtudes, ni la construcción de hospitales nuevos. Ahora prohíben a los medios entrar a los hospitales, prohíben incluso entrar a las escuelas para que no se den cuenta el deterioro que tienen todos los centros escolares en su mayoría. Entonces, ¿de qué se trata? De tirar cortinazos de humo como amanecemos ahora, pero el precio de las cosas sigue caro, no hay empleo, los jóvenes no tienen opciones, los jóvenes no tienen opciones en el país. Si bien es cierto, ya le entregaron parte del dinero que le debían a la Universidad Nacional, pero hoy la matrícula no llegó a 20,000. Miles de jóvenes se quedaron sin entrar a la educación formal universitaria. Ofrecieron 4 sedes universitarias y no las construyeron. Entonces ahora el país está en una condición de más preguntas que respuestas. Por supuesto que la respuesta más contundente es atacar a la oposición, culparnos de todos los males, culparnos de todos los problemas al FMLN. Claro, no tienen otro nombre. Pero estamos claros del papel que estamos desempeñando hoy. Quieren involucrarnos en temas antiguos, pero yo les repito, el involucramiento debe de presentar pruebas contundentes. Y creo que es importante que la gente sepa todo lo que está pasando, por eso pedimos transparencia al gobierno, que transparente el uso de los fondos públicos. La gente, ¿qué dice en la prensa? ¿Qué dice en las redes? ¿Qué dice en los videos? ¿De qué sirve tener tanto Bitcoin y no hay medicina en los hospitales? Eso leemos. ¿De qué sirve tener tanto Bitcoin y no hay empleo para la juventud? No hay opción de un crédito para poder adquirir una casa para los jóvenes recién casados. No hay opción de nada, ni de emprender un negocio. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y a nivel internacional, es importante también ir destacando qué es lo que pasa en el mundo. El reconocimiento de un terrorista como presidente de Siria, ahora democrático. Porque ya Estados Unidos dijo que es democrático, que es un hombre fuerte, valiente, cuando antes fue de Al Qaeda y atacó, asesinó a mucha gente. Y ahora está asesinando a los chiitas alawitas de Siria y nadie dice nada. Lo mismo que el genocidio de Palestina, el cual denuncio al gobierno genocida de Israel, asesinando miles de niños. Eso es lo que pasa cuando se juntan las élites dominantes del mundo, dentro del cual se involucran ciertos sectores de prensa. Creo que vale la pena ir destacando el papel de potencias como China, que de manera digna están empujando un programa para el mundo, ganancia compartida, desarrollo tecnológico. Pero hay gobiernos como el de Panamá que renuncia al Tratado de la Franja y la Ruta de la Seda, por órdenes del imperio. Entonces, ¿para quién trabaja el gobierno? ¿Para el pueblo o para los poderosos? ¿Para quién trabajan los gobiernos internacionales? Para asumir un papel de amancebamiento. Entonces los palestinos les demolen Gaza por completo, arrasan con una cantidad de edificios, de escuelas, hospitales, incluyendo hospitales internacionales, arrasados por completo. Personal de la ONU, de derechos humanos, arrasados por los israelíes, que no tienen nada que ver con el tema bíblico. Son sionistas, usurpadores,
Porque hasta los mismos judíos ortodoxos que están en Nueva York y otras partes del mundo dicen que eso no existe, que existe Palestina donde conviven las tres religiones abrahámicas, judíos, musulmanes y cristianos. Eso es así. Pero los imperios británicos, estadounidenses, fueron los culpables de la separación de ese país y de la creación de 12 estados. Pero no existen tales estados. Eso es lo que ha traído crisis en Medio Oriente y sigue trayendo crisis en Medio Oriente. Y por supuesto que nos afecta como país porque el aumento del precio del petróleo, el aumento del precio de la comida llega hasta nuestro país. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que solamente el 25 al 30% se está produciendo la comida que nuestro pueblo consume, valga de redundancia. El otro 70% se compra afuera. Y al comprarse afuera viene más caro. Y por supuesto, procesado, que no se sabe a veces ni qué tipo de alimento viene. Por eso es importante estar siempre al tanto de lo que ocurre tanto nacional como de manera internacional. El pueblo se está cansando de tantos atropellos, de tantas promesas incumplidas. Espero que lo del salario mínimo se llegue a feliz término, y ya lo dijimos, mantenemos $500 de salario mínimo, pero que también el gobierno ya le dé opción a los empresarios desde el más pequeño hasta el más grande. Vale la pena destacar eso. Vale la pena mencionar que el pueblo tiene derecho a opinar lo que quiera, según la Constitución. Y que los defensores del medio ambiente tienen derecho a protestar, y que los defensores de derechos humanos tienen derecho a protestar, y que cualquier persona tiene derecho a protestar. ¿De qué país entonces estamos hablando? ¿De un país autoritario, o un régimen autoritario, donde nadie puede decir nada, donde nadie se puede expresar, donde hay que guardar silencio? Pues no. La democracia se construye con valor, se defiende con valor. Y también vamos a enfrentar hordas de impresentables que utilizan sus redes para atacarnos y atacar a sus hermanos. Y le vuelvo a repetir al ejército, no se les vaya a ocurrir tirarle balas al pueblo, porque siempre los políticos que les dan las órdenes quedan libres y los militares van presos. No vayan a golpear al pueblo, ni se les ocurra, porque les voy a recordar la historia de nuestro país, de la dictadura de Martínez, de Molina, de Romero, de Osmín Aguirre y Salinas. Es decir, estamos hablando de que el pueblo pobre es siempre el que paga los platos rotos. Por eso elevamos la voz de protesta también, por las capturas. El país fuera se conoce por las capturas, por la cárcel, por eso se conoce. Y quieren maquillarlo con cosas que no existen. Por supuesto que todo lo que viene es un proceso electoral. Ojalá no lo vayan a amañar otra vez. Ni estén preparando condiciones para estar atacando a opositores o a voces disidentes. Ahí han aparecido cientos de videos contra mi persona. Que la fiscalía está allanando mi casa, que la fiscalía ya me capturó, que tengo hoteles, que tengo carros, ¿cómo se llama?, de colección, 80 carros. Mencionan a la fiscalía. Y por lo tanto, lo primero que debe hacer la fiscalía es investigar de oficio qué está pasando con esas acusaciones. No tengo miedo. Estoy con mis manos limpias. Fui candidato a la presidencia con mis manos limpias. He sido objeto de investigación hasta debajo de las alfombras. Y aquí voy a seguir, denunciando lo que hay que denunciar. Pero también proponiendo, porque el país necesita avanzar hacia el futuro. Por eso como partido nos seguimos preparando para el Congreso Nacional, donde están participando una cantidad de compañeros en los preparativos. Y de julio a octubre, el Congreso donde vamos a discutir con la gente todos los pormenores
para el futuro del partido y del país. Así son las cosas. Debemos estar claros. Hay nuevo papa, hay que esperar cuál va a ser su actitud. El Salvador sigue siendo señalado como la cárcel del mundo. Quiero sumarme a la muestra de felicidad por que Venezuela recuperó a la niña que había sido secuestrada en Estados Unidos. Hace poco se reunió con su mamá. Hay un regocijo de un pueblo entero y de un gobierno que estuvo siempre luchando para que la niña regresara a casa, así como han manifestado que van a luchar y los vamos a acompañar hasta la liberación de los venezolanos inocentes que están capturados acá. Así es la lucha. Y nos pueden señalar de lo que quieran, pero cuando uno tiene conciencia de dónde está parado y hacia dónde va, no puede tener doble discurso, ni decir que hoy es de izquierda y mañana de derecha. No se puede ser así. Se debe de ser siempre correcto, éticamente correcto. Así es que El Salvador está así. Está en una situación de caos vehicular. Ojalá pues el tema de los chorros no vuelva a causar problemas, porque las lluvias aún no comienzan. Primeramente Dios y nuestra Madre Santísima no le vaya a pasar nadie, a ningún salvadoreño por la irresponsabilidad. Eso es precisamente lo que El Salvador necesita. Diálogo, consensos. Porque este gobierno tarde o temprano va a terminar. Tarde o temprano. Y viene otro, y después otro. Nada es eterno. Nada es eterno. Ningún pacto va a detener el destino del país. Ningún trato con criminales va a detener el destino del país. Por eso nos atacan por decir lo que pensamos. Y lo voy a seguir diciendo. Porque no atacamos a personas. Atacamos sus métodos. Su manera de llevar el rumbo del país. Pero también hacemos propuestas. Y las hemos hecho. Como el tema de la agricultura, la agroindustria. El tema del emprendedurismo. La propuesta del salario mínimo. Eso debe de ser parte de la mística de este gobierno, pero no la tiene. Imagínense, renuncia el delegado presidencial de Derechos Humanos. Él sabe que aquí las cosas están mal, mejor me voy, dijo el colombiano, a tomar Juan Valdez allá a Colombia. Y ya no sigo tomando coscafé. Así son las cosas. Hay que preguntarse, y vayan a preguntarle al gobierno, ojalá les den la entrevista, ¿qué ha pasado con el comisionado presidencial para Derechos Humanos? Ojalá los ministros, ojalá los delegados de gobierno den conferencias y digan cómo está el país, en su economía, en su agricultura, en sus derechos humanos, ¿cómo está el país? Por eso, aquí está la posición del frente, ¿verdad? Y prácticamente esta semana va a ser una semana bastante complicada. Bastante complicada, porque ya comenzó el primer cortinazo de humo. Muchos esperaban de que su servidor fuera a la cooperativa. Ellos mismos han pedido no intervención de políticos, y yo respeto. Cuando alguien no es invitado, dice un sabio proverbio chino, cuando nadie es invitado, no tiene por qué llegar. Y si llega, aténgase a las consecuencias de salir sin haber almorzado. Entonces, pero cuando uno es invitado, tiene derecho a lo que sea. La gente del bosque merece respeto. La gente de la cooperativa merece respeto. Y que no quieran cambiar la historia de estar haciendo señalamientos contra dirigentes del frente y queriendo involucrar al partido cuando no tenemos absolutamente nada que ver en este tema. Nada. Y si quieren manifestar y tergiversar el tema, deben de ser coherentes. Un tema es las tierras y otro tema es la estafa. Durante los gobiernos del frente se cumplió. Y ahí señalan a Ortiz, no, él no es alcalde. Para que dejen de estar involucrando a gente que no tiene nada que ver. Hasta en eso. No leen, les cuesta. Aquí tengo el acta. Aquí tengo el acta. Día 16 de septiembre del año 2013.
Ese día fue nombrado alcalde interino el compañero Carlos Palma. O sea, antes de que ocurrieran los hechos. Aquí está el acta. Aquí están los puntos de acta. Ni siquiera investigan, ¿saben por qué? Porque no les importa. Ellos tiran cortinas de humo. ¿Y qué es lo que significa? Que el gobierno del frente en Santa Tecla cumplió, pagó la deuda. Una cosa es la deuda y otra cosa es la estafa. Ese es otro tema. El frente hizo el proyecto, un proyecto con la gente de la cooperativa. Pero se perdió la alcaldía en el 15 y ganó Arena. ¿Cuántos años pasó Arena? Y no hicieron el proyecto. Pero ¿dónde está la complicidad y la doble moral de este gobierno? Que ya pasaron 4 años. Su alcalde, ¿y por qué no impulsó el proyecto su alcalde? Que ya acaba de cumplir 4 años. Y si es un tema de municipalidad, ocultan a sus corruptos. ¿Por qué razón? Porque quieren esconder el tema de COSABI. Esos temas hay que investigar. Y no es un delito exigir que se investigue. Es un derecho. Es un derecho, como ciudadano también. Entonces lo del bosque amerita una explicación correcta, no fantasiosa, ni carbonera. ¿Por qué carbonera? Por el humazón que hace el carbón cuando se está produciendo. ¿Ya? Tampoco aquí estamos eligiendo papa para que salga humo blanco, ¿no? Ese tipo de cortina ya no funciona con el pueblo. Ya no funciona de ninguna manera. Por eso el tema del bosque, salen rápido, sacan temas que no tienen nada que ver y capturan a un pastor de la iglesia Lin. Y capturan a un dirigente, a un líder, a un defensor de los derechos del agua. ¿Dónde están? ¿Dónde los han presentado? Ese es el tema. Yo los invito a que pregunten, ¿dónde están? Porque el tema del bosque lo quisieron tergiversar y después llegan los funcionarios a querer arreglar el tema. Sí, todo está claro. Y cuando uno comienza a leer los acuerdos y todos los proyectos ejecutados, ahí aparece el bosque. Que no involucren al FMLN, hombre. 6 años tienen ya con todos los poderes del mundo. Todo copan, todo. No hay ninguna manera de escaparse de su responsabilidad. 6 años van a cumplir. 4 de Asamblea Legislativa, con todo, más de 100% casi. Y no es culpa del frente todo. No llueve, culpa del frente. Y del Chino Flores. El problema de los chorros, culpa del frente y del Chino Flores. No, ya cambien de discurso. El pueblo ya se hartó de estar escuchando siempre cortinazos para ocultar su incapacidad. ¿Y qué piensas sobre el anuncio del presidente de imponer un 30% sobre las donaciones a ONG para poder destinarlo a solucionar directamente a esta comunidad del bosque? ¿Considera que esta medida es justa y efectiva? Otro cónclave. ¿Sabe por qué digo otro cónclave? Otra humazón. Porque cuando el cónclave se reúne es para elegir papa. Desde el año 2021 había una propuesta y no era el 30, era el 40. Ya existía la propuesta. ¿Por qué la engavetaron? ¿Por qué la retiraron de la Comisión de Relaciones Exteriores? Ya existía. Y era 40. Ahora dicen 30. Que expliquen pues por qué antes 40 y hoy 30. O sea, que fue otro cortinazo. Ya no se habla de eso. Así como ya no se está hablando del salario mínimo, así como no se habló ya de la mesa con los docentes sobre su escalafón, que los dejaron allí tirados, que no se les cumplió a los médicos del COVID lo que se les prometió, y lo único que hacen es despedir a la gente. Entonces, cada vez que tienen problemas, como el tema de los chorros, el colapso del transporte, la gente llegaba 4 horas, 5 horas tarde, les descontaban, ojalá los empresarios
les hice el llamado el lunes pasado que no le descuenten a la gente que no tiene culpa de la problemática. La naturaleza aborrece el vacío. Esa es una expresión clara. En los Chorros eso está pasando, lo mismo que ocurrió en las colinas, lamentablemente. El mismo tipo de suelo es la cordillera del Bálsamo. Ojalá le den un tratamiento adecuado porque son miles de millones de dólares los que están invirtiendo. De préstamos que tenemos que pagar no sé a cuántos años. Seguimos con Fernando Erazo de Canal 21. Maestro, si nos comenta, hoy lunes inició la semana con dos noticias que nos gustaría que nos extendieran su respuesta. Una de ellas es la captura de una abogada que ha sido defensora de derechos humanos, muy conocida acá en el país, Ruth Leonor López. ¿Qué opinión se merece el hecho de que ella ha sido capturada bajo la acusación de un delito que más que todo está visibilizado para los funcionarios, el delito de peculado? ¿Qué opinión se merece de parte del partido? Y la otra pregunta sería, que está muy ligado la renuncia del secretario de Casa Presidencial, que precisamente vela por la libertad de expresión. Bueno, ya manifestamos nuestra posición respecto a Elena, ¿verdad? Para los que quieran hacer, digamos, cualquier señalamiento, ya no es afiliada del partido, lo aclaramos, ¿verdad? No es afiliada, pero tampoco eso nos aleja a dar una posición. Yo creo que se debe respetar el debido proceso. ¿Por qué hoy, pues? ¿Por qué hoy? Y la pregunta del millón, ¿por qué renuncia el delegado presidencial para los derechos humanos? ¿Por qué renuncia? ¿Por qué, si estaba tan cómodo y tan orgulloso de su trabajo, si se sentía parte de la transformación del país, por qué renuncia? Yo creo que nadie va a renunciar cuando está contento, ¿no? Ni cuando está haciendo un excelente trabajo, ni cuando las condiciones son buenas. Renuncia cuando no sirve el ambiente donde usted trabaja. Renuncia porque no es capaz ni valiente para denunciar lo que está pasando. Y de manera cobarde prefiere irse para su país y abandonar lo que está pasando aquí. Eso es lo que puedo decir. Continuamos con Maribel Jovel de KL. Buenos días, secretario. El Tribunal Supremo Electoral ya anunció cuándo se van a desarrollar los comicios para el 2027. Tal vez si nos podría mencionar si el FMLN va a participar y cómo se están preparando y su postura ante el anuncio. Mire, primero son temas que no son importantes en este momento. No son temas relevantes. Ya anunciamos que quien define si participa o no es el Consejo Nacional, es la Convención Nacional y es el Congreso. En eso vamos a entrar a debate, vamos a entrar a Congreso de julio a octubre, a definir estrategias, a definir el rumbo del partido, a definir qué es lo que el partido y el pueblo necesita. Temas de elecciones no están todavía en nuestra agenda, hay temas más importantes que eso. El tribunal llamó ya a elecciones hace como 5 meses, más o menos, 3 meses. Pues, si vamos a participar, lo va a decidir la Convención Nacional. Nosotros estamos listos para cualquier cosa, pero no es la elección el fin último del partido. También, para finalizar, tenemos la pregunta de Susana Peñate del diario de hoy, y dice así: ¿qué opina que se esté persiguiendo a defensores de derechos humanos como criminales y no se hace nada con la denuncia de corruptos del gobierno? Y la otra, si cree que la gente tiene miedo de hablar sobre política. Claro, eso expresan las encuestas y los sondeos de opinión. ¿Y cuál es el mejor sondeo de opinión? Cuando uno habla con la gente. La gente le expresa lo que piensa. La gente le expresa lo que siente. Pero hay miedo. Imagínense, capturan a la gente por opinar, por protestar, por decir lo que piensan, por exigir sus derechos. Yo sí creo de que aquí se está midiendo con diferentes varas.
Hay una cantidad de corruptos en este gobierno que no son investigados y otros que vienen con corrupciones en su espalda que tampoco son investigados. Y hay casos donde uno sí y otro no, y los van separando como que es maíz y frijol. Ese es el tipo de justicia en el país, sí, selectiva. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere participar ni opinar, porque hay régimen de excepción. Y aunque no lo quieran creer, ese es el tema. ¿Por qué? Porque en el régimen de excepción hay varios derechos que están apartados. Así de sencillo. Por eso creo que en las redes usted encuentra muchos temas. Hay gente que anónimamente comenta, hay otra que no le pone la foto a su perfil, pero también hay cientos de troles manejados desde las instancias diversas que opinan y son máquinas opinando, pero dirigidos a atacar la moral de la persona que está en contra del régimen. Incluso generadores de contenido que no les da vergüenza atacar a sus propios hermanos y hermanas pobres. Todo por monetizar. ¿Qué le falta al país? Diálogo, consenso, compromiso por la democracia. Este país se ha construido con lucha, con perseverancia, con paciencia, en contra de los abusos. Por eso creo que nadie debe de ser perseguido. Nadie. Absolutamente nadie.